Continuamos aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, haciendo página 13 con Quique Mujica, con Josefina Arauz y con Ascanio Cavallo. Seguimos en la política, en la actualidad, y fue una semana, la primera después de la segunda vuelta, Quique, con documentos, con algunos intentos de autocrítica, con análisis. Lo tuvo el Partido Comunista, lo tuvo el Frente Amplio también. Sí, conclusiones novedosas no hubo muchas. Yo no he visto ninguna. No es cierto? Porque entre mucho culpable externo, incluso prácticamente algo así como el derecho natural. Me dio mucha risa Jaime Quintana cuando dijo: ¿hasta cuándo van a decir esto la alternancia? Entonces, ¿por qué no nos presentamos cada 8 años? Dijo. Si nos vamos a perder. Basta con esperar. Claro, basta con esperar, porque es como un designio divino que va a haber un cambio de gobierno, que la derecha en Europa, bla, 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 pero no ha visto una novedad. Para mí hubiera sido novedad, por ejemplo, asumir que dejaron actuar a la Convención Constituyente la primera, que la apoyaron, de hecho, que supieron, esto del diario El Lunes aquí no funciona porque todos sabemos lo que estaba pasando ahí, no es que estemos ahora opinando después de lo que ocurrió, y que se equivocaron porque la aprobación de ese texto no era lo pertinente. Yo hubiera dicho, ya, aquí hay algo, pero todo es culpa de Rojas Báez ahora. Y de los independientes. Claro. Bueno, y en cuanto a la campaña, que el otro motivo de acusación, que la campaña fue mala, hay que entender que es Darío Quiroga, el culpable. Ah, claro. Sí. Claro. Siempre termina siendo además una cosa de comunicación política. Sí, además, sí, ¿no? ¿no? Tienen una fascinación con eso. Es impresionante, tienen la culpa de todo o la responsabilidad de todo, pero Josefina para bien y para A mal. Josefina Arauz no le gustó lo de Jackson. Lo puso en su columna de ayer en la tercera. Me lo quise tomar en serio, en todo Alfredo caso. Ñoñán no le gustó tu interpretación de lo de Supe. esta mañana en Mesa Central. Supe. ¿Qué dijo Alfredo? No, Alfredo, el argumento de Alfredo lo voy a resumir. El argumento de Alfredo es: ¿qué esperan? Que haya una especie como de desangre, una especie de martirio, de automartirio, diciendo, oh, me equivoqué y dije estas cosas que estaban equivocadas, cuando han pasado 7 días de la elección y cuando además se está exigiendo una autocrítica quizás desmesurada respecto de los acontecimientos. Creo que estoy Sí, parafraseando a sí, Alfredo. es fiel, creo. Sí, yo creo que es interesante el punto y yo también me la hice, ¿eh? O sea, ¿cuál sería una autocrítica justa, correcta? ¿No? Yo creo que cuando se dedica a observar la política tiene que hacerse siempre esa pregunta. Raymond Aron lo decía así, ¿no? O sea, si el intelectual no se pone en el lugar del político, sea o no del lado con que uno se identifica, da lo mismo, del político, no sirve, ¿no? Es una crítica inútil, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece relevante y yo comparto su pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la crítica correcta? Pero también hay que cuidarse con ser indulgente, ¿no? Porque la derrota del domingo tiene fases previas, digamos, es la final, pero ha tenido distintas fases desde el 4 de septiembre del 2022, ¿no? Entonces, y Giorgio Jackson saca un documento que, en fin, no sé, hoy día hay muchos recursos para escribir rápido, pero yo me dedico a escribir y sacar 18 páginas en pocos días igual es difícil, digamos, Gonzalo Winter también sacó, creo que son como 15 páginas, algo así. O sea, son cosas que estaban pensando o tuvieron mucha ayuda para escribirla rápido, digamos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eran elaboraciones que venían sacando desde hace un rato y que la publican, digamos, para la elección. Por lo tanto, que hayan pasado solo 8 días me parece un poco, no sé si indulgente es la palabra, ¿no? Pero han estado a cargo del país en momentos bien relevantes. Entonces yo creo que merecen una lectura muy exigente, que obviamente atienda el carácter, el lugar en que están, obviamente, pero tiene que ser exigente. Y en ese sentido, yo creo que no se trata de que tengan que renunciar a todo, ¿no? La pregunta es cómo la izquierda en general, pero yo creo que sobre todo el Frente Amplio, ante un derrumbe, digamos, de casi todas sus ideas, sigue sosteniendo su proyecto, ¿no? O sea, requiere un ejercicio muy duro de crítica, ¿no? Muy detenido, muy detallado.
Y la que esboza a Giorgio Jackson en ese documento a mí me parece muy insuficiente, no porque no sea la crítica de alguien de derecha, si es lógico, ¿no? Él tiene que seguir sosteniendo sus convicciones, pero si quiere seguir sosteniéndolas, tiene que llegar más allá. Y yo creo que hablar de desprolijidad, hablar de torpeza, ¿cierto? Y terminar con la ultraderecha y hablando de la manipulación, del invento, del desprecio de la realidad, de, francamente, de dividir la sociedad en un ellos y un nosotros, en fin, igual es audaz, digamos, esa crítica, atribuírsela solo al mundo republicano en Chile y en el mundo. Yo creo que ha sido algo compartido entre izquierdas y derechas. Me parece muy insuficiente, ¿no? Insisto, no porque, en fin, obvio, ellos van a seguir reivindicando la legitimidad, ¿cierto?, del estallido, más allá de las protestas del 25 de octubre, en fin, pueden tener una lectura así, pero tiene que ser un poco más rigurosa para seguir sosteniéndose después de todo lo que pasó. Y en ese sentido, lo que alcanza a formular ahí, al menos a mí me parece muy, muy insuficiente. Y creo que habla más de alguien que quiere tratar de levantarse y seguir conduciendo y liderando, digamos, a las izquierdas, que una autocrítica justa, digamos. ¿Ascanio? No, yo con Jackson no tengo el problema de leerlo demasiado en serio, ¿ah? Como hace la rigurosa Josefina. Yo creo que él tiene un conflicto con la realidad. Lo tiene hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Que lo frustra. Hay algo que no calza entre lo que piensa y la realidad. Y prefiere vivir de ciertos mitos. Es bien usual en el que haga referencia a cosas que no ocurrieron, pero que le han sido relatadas de esa manera. Más me interesa digamos, la exculpación momentánea de Alfredo Yoñán, a quien le tengo mucho respeto y cariño. Porque yo creo que lo que hay que entender es que son varios momentos, ya por lo menos 3 grandes en los últimos 20 años, en que uno esperaba una autocrítica profunda de la izquierda y no existió. Ese es el problema, que no ha existido, ¿no? Y por lo tanto, a mí por lo menos todas estas declaraciones de estos días me suscitan el temor de que otra vez no la va a haber, ¿no? Y si no la hay, no hay corrección, no van a ser 4 años, ¿no? No va a ser simple que se sienten a esperar que venga la siguiente elección, como algunos lo plantean, en privado, pero... Es que la tesis del péndulo es conveniente. Muy conveniente. Te libera de cómoda, responsabilidad, es cómoda, espera. Muy cómoda, claro. Espera. Entonces, si eso es así, lo que están planeando para el futuro es un nuevo gobierno como el de Boric, que me parece trágico como idea. No porque crea que ha sido especialmente malo y todas esas cosas, sino que porque no puede seguir repitiendo el mismo esquema todo el tiempo, ¿no? El país no soporta eso. Y el problema ahora es que efectivamente tuvieron una votación apabullante para cualquier estándar, pero que no la consideran tan dramática, porque fue peor la del rechazo. Porque fue peor en los números. Claro. Y porque la parlamentaria no les fue tan mal. No, Claro. porque la parlamentaria nada de mal, No, súper bien, digo, ¿no? Pues también tienen como Sí, para matizar. sí, tienen muchas salidas, pero lo que uno espera de gente inteligente y de donde digamos, hay una buena cantidad de intelectuales, ¿verdad? Es un desarrollo un poco más profundo, como dice Josefina. Ahora, la izquierda sí tuvo esta reflexión después del golpe de Estado. Profundo. Los 80, digamos que sobre todo, ¿no? digamos Bueno, que y en antes, los 70, en los los 70, 70 sí. también. digamos que le costó, pero lo atuvo. No, bueno, y le costó sangre. Le costó, Además. le costó empezarla. Yo diría que pasaron 2 o 3 años más, 3, 4 años. Claro. Y Sí. la tuvo principalmente el Partido Socialista. No sé La si el tuvo Partido Comunista la tuvo. principalmente Y en el el exilio. mundo socialista. Claro, el mundo incluyendo el MAPU Exacto. Y en el exilio más. y en el exilio. Sí, pues no, con las peores condiciones. Claro. Y intentó transformarse, o sea, se tradujo en la acción política también, o sea, fue como También. muy... fue tan profunda, digamos, que modificó la comprensión que tenían respecto a lo que debían hacer políticamente, ¿no? Y era, Lo que debían y era ofrecer. más difícil porque estábamos en plena Guerra Fría. Sí. Era más difícil salir del Sí. cerco, digamos, ideológico. Sí. Claro. Por lo tanto, hay que reconocerles más coraje a la gente. Es que meritorio. encabezó. Sí, ahora lo que no hemos conocido aún
por razones obvias, es cuál es el análisis que hace el presidente Gabriel Boric de la situación. ¿Qué va a decir? Si se parece, si está de acuerdo con lo que opina Jackson y Winter, si cree que son otras razones, qué opina él respecto al proceso constituyente y esa frase que dijo, que lo marcó, que cualquier cosa es mejor que la constitución de los 4 generales, como diciendo, presenten cualquier cosa, y bueno, presentaron cualquier cosa y así como les fue. Entonces, al final, me gustaría saber qué piensa Boric, no solo de la pérdida del poder, sino que más bien de este periodo que vivió, porque, claro, a la luz de su gobierno, de lo que ha hecho, uno podría decir, bueno, ¿se renovó Boric también dentro de la moneda? ¿Fue el único? ¿O no se renovó y sencillamente fue un pragmático para sacar adelante algo que se emporcó desde el primer proceso constituyente? ¿Josefina? Sí, hay algo que lo estoy buscando, hay algo que dice Gonzalo Winter en su documento, dice algo así al inicio. Ganó una narrativa capaz de orientar miedos a propósito de Kast, ¿no? Capaz de ordenar miedos, frustraciones y preocupaciones reales. Ahora bien, perder una elección no implica perder la razón histórica. Creo que alcanzo a entender, a advertir lo que significa la razón histórica, aunque yo no usaría esa expresión, pero bueno. Ese es el punto. Están en lo correcto, Claro, o sea, pero no es su tiempo. como que cuando yo trataba de decir, parece que los problemas son de mera ejecución, acá parece que hubo, o es culpa de cómo operó la convención. No, la convención también tenía un problema de diagnóstico, y ese diagnóstico que tradujo la convención en una propuesta constitucional fue el diagnóstico de gran parte de la izquierda. Y esa interpretación es la que está tensionada, y esa es la que tienes que revisar. No abandonar tus convicciones, por cierto, ni tus premisas, pero necesitas volver a dar cuenta de cuál es este país que hace 5 años era el país para refundar, porque los 30 años eran una farsa, ¿no? El del despojo. ¿Cuál es el diagnóstico nuevo que hay de Chile que les permite seguir sosteniendo sus convicciones? ¿No? Es bien radical, es un ejercicio muy difícil, y yo creo, a propósito de tu pregunta, que es ahí a donde ellos tienen que avanzar. ¿Qué diagnóstico van a volver a levantar del país? Es el que no han vuelto a hacer, ¿no? Y que de alguna manera conecta con una columna bien interesante que sacó Lavín de Panel UDD, ex ante Juan Pablo Lavín, donde complementa a propósito de la tesis del péndulo, a propósito de la tesis de Altman del nuevo clivaje, ¿cierto? Él dice, acá en verdad no hay tanta derechización ni cambio de ideología, dice, lo que hay es un cambio de electorado. Y es súper interesante porque dice lo que ahora entran 7 millones que antes no votaban y que votan distinto. No es que haya, interesante, sería bueno sentarlo a conversar con Altman, ¿no? No es que deje de operar el clivaje, por ejemplo, golpe democracia, sino que a los 7 millones nuevos no opera para ellos ese no les clivaje. interesa, En los claro. otros sigue operando, ¿no? Estuvo Lavín esta mañana en Mesa Central, así que está disponible en Televisión. Ese cambio sustantivo es del que también tiene que acusar recibo una izquierda que está más cómoda en la tesis del péndulo. Ahora, para un grupo para el que la comunicación en política es tan relevante, no es tan raro que diga, las ideas son buenas, lo que pasa es que tuvimos estos excesos comunicacionales, por llamarle de alguna manera al señor que vota en la ducha, para ejemplificarlo, y por lo tanto esto se perdió. Se perdió la Claro. oportunidad, fue un fracaso, pero el diagnóstico sigue, porque el diagnóstico, como dice la José, sigue siendo el mismo. Hay que reemplazar el capitalismo por algo. Sigue siendo el mismo, claro. Y eso, Claro. ahora, es legítimo que uno piense que hay que Sí, reemplazar el pues, capitalismo. obvio. No, completamente Pero legítimo. ese algo le tiene que gustar a la gente que vota. Claro, ¿Mm? ese es el problema, claro. Mm. Tienes que enterarte de cuál es tu electorado, cuál es tu país. ¿Cuáles son estos nuevos votantes Sí, que po. buscan? Entonces, Sí, claro, por supuesto. O sea, a la convención, ¿cuándo fue? ¿7 de septiembre? El 4 de Sí. septiembre. No, el 5. ¿A qué cosa? El plebiscito. El plebiscito 4 de septiembre 4 de del 2022. El 4 de septiembre se le apareció un país que no conocía, que no esperaba, que no tenía en su cálculo, ¿verdad? Y se le apareció de pronto, que es el mismo país de ahora. No, yo no veo tanta diferencia entre ambos momentos, digamos, pero está claro que algo no estaban interpretando. Veían una cosa, veían un cierto panorama en la cual había una zona borrosa, enorme,
enorme, más grande que la nítida, digamos, y esa zona nunca la interpretaron. Entonces, bueno, pero eso es lo que yo espero de autocrítica a propósito de lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Bueno, para hacer eso tenés que tener calle. No solo pasillo de universidad, sino que calle, que es lo que tuvieron los republicanos. Mm, Los republicanos pispearon Sí. el odio hacia los inmigrantes, porque odio Sí. lo que te comentaban desde hace ratito. Mientras acá había columnistas Frente Amplio que decían que había que dejar que entraran porque era un derecho, y casi estaba con la perorata que esto iba a explotar y explotó. Ya, Entonces, pero la izquierda no es solo el Frente Amplio. no, no es Y solo tampoco, Frente tampoco es que uno viera el Partido Socialista, que tiene, se Tampoco. supone que tiene un montón de calles y despliegue territorial, particularmente en municipios rurales y más pequeños, y tampoco Es verdad. tampoco ves que el proyecto esté a la vuelta de la esquina, digamos. no, tampoco. O sea, en parte también porque ellos venían un poco paralizados por la historia previa, ¿no? Del tipo de emplazamiento que hizo la nueva izquierda a la centroizquierda, ¿cierto? Y el modo en que supieron o no pararse frente a esa crítica tan dura, ¿no? Yo creo que eso también dejó a ese mundo socialista un poco paralizado, ¿no? Y medio sometido a los marcos que imponía la nueva izquierda. claro, un le poco como impugnaron su vagón de idea, cola, le ¿no? impugnaron su idea, vamos a crecer, vamos a tener crecimiento económico, reglas claras, Estado de Derecho, y con eso vamos a proveer de bienes públicos. Le impugnaron esa idea Mm. y se quedó sin idea de reemplazo, digamos. Básicamente, ¿no? Y tendió a entregarse la izquierda o parte de ella, digamos, la generación, yo creo que Carolina Toá, Elizalde son un poco representantes de ese mundo, ¿no? Que les costó, o sea, tendieron a subirse nomás al carro Sí. de esa crítica, ¿no? Y tratar de aliarse Pensaron con ella. que era lo que la llevaba, yo creo, ¿no? Claro, Sí. en lugar de defender algo de Sí. lo realizado en Pensaron la que era la concertación. generación de reemplazo, que era la sangre fresca, la juventud, en fin. Y yo creo, Pero no sé si fueron Elizalde y todos los principales de eso. Hubo No, digo- unos que enarbolaron la bandera con mucho más alegría. Por ¿no? ponerles nombres de figuras relevantes hoy día, digamos. Carlos Fueron Monte, por muchos más. ejemplo. Pero luego Sí. está el problema de la gestión de gobierno. Pues. La gestión de gobierno o sea, no hay forma de ser complaciente, aunque el presidente diga que las obras son las que quedan y qué sé yo, que es un poco retórica estándar, digamos, ¿no? de fin de gobierno. Pero ayer, por ejemplo, CADEM, la encuesta que hace post elecciones, dice que el 32% admite abiertamente que no quería que el próximo gobierno fuera la continuidad de Boric, ¿no? O sea, el problema de la continuidad fue tan pesado para Janet Jara como el problema del Partido Comunista. No tienen pesos diferentes. Claro, solo ya el partís con un 30%. 32% Así del es, así es. Y algo de eso lo reconoce Giorgio Jackson, para que vean que le reconozco cosas. Bueno, Dice algo así como, o sea, se refiere a los problemas de gestión, como de llegada al Estado y de manejo del Estado. Y Bueno. cuánto los afectó eso. Y algo de eso hay en el análisis del Partido Comunista también respecto de, y también de Darío Quiroga, en una entrevista a La Tercera de ayer, no me acuerdo quién la hizo, respecto de la intervención del presidente en la campaña, Sí, que por eso le juegan contra Janet Jara. Pero si ya estaba perdida esta elección desde hace mucho tiempo antes, digo, ¿no? A mí me hacen gracia esos análisis de comunicaciones, primero porque lo hace gente que en realidad no es demasiado especialista en esto, digo, y segundo porque le atribuyen una cantidad de poderes, ¿no? Que nosotros bien sabemos que A no la los comunicación. tienen. Claro, No, claro, ¿no? o sea. O sea, en el mundo publicitario puede ser así, digo, ¿no? Y Cuando te va bien. Claro. Y cuesta. Y cuesta muchísimo, por supuesto, claro. Pero lo otro es gracioso porque es una especie de mantra, digamos, ¿no? Fue un problema de comunicación. te libera también, es como el péndulo. Te o sea, libera, sí, libera, te le echa la libera. culpa además a Es los verdad. encargados de comunicaciones y te Es libera verdad. de revisar problemas más profundos. Sí, pues hay algunos que todavía creen que el plebiscito del 4 de septiembre Por fue ejemplo. un problema de comunicación. Una última cosa sobre el tema de la amarra del sector público que anda dando vueltas.
Sí, anda dando vuelta y con hartas críticas bien transversales, además, incluso del oficialismo, tanto respecto porque esto se haga en la discusión sobre reajuste, en lugar de en el debate sobre el estatuto administrativo, por lo largo, además, por una discusión larga que merecería ser sometida a discusión y a una reforma de ese estatuto, ¿cierto? Y que obviamente se lee de la peor manera, ¿no? Como un amarre, dicen por ahí desde el gobierno, no, esto parecen en tiempos de campaña, no, esto es una demanda larga de los empleados públicos frente a la arbitrariedad, pero obviamente es difícil leerla de buena manera, de otra manera que un amarre, ¿cierto?, frente a un cambio de gobierno con un gobierno además que llega con un discurso muy fuerte respecto de recortes en el empleo fiscal. Me temo que vamos a empezar el año con esto, ¿no? Sí, Cuando no. vuelva el Congreso el 5 de enero. Sí, claro. Va a ser tema. Va a La ser tema última- porque pueden porcar toda la última parte. La última vez que yo vi esta discusión fue cuando se iba Pinochet, que dejó unas leyes de amarre Sí, por pues. los empleados Triste públicos. analogía. Bueno, El dejó el estatuto el administrativo. estatuto administrativo, ni más ni Claro, menos. claro. Para empezar. Eso es lo que le decía Briones a los de la NEF. Qué curioso que estén defendiendo la Sí, pues. ley de claro. amarre La Pinochet. institucionalidad de Qué Pinochet. curioso que lo tenga que promover el ministro Grau. Sí. Hacer la vida. Con Ascario Caballo, Josefina Arauz y Quique Mojica estamos haciendo página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mojica. Y con nuestros auspiciadores también hacemos